Ya. Hola chiquillos, ¿cómo están de nuevo? Tanto tiempo. Voy a esperar un poquito a ver si se conecta alguien más y, y agregar a lo que me faltan y estamos para poder retomar donde habíamos quedado. ¿Ya? ¿Dónde está? No, no. ¿Ya? Bien. Eh, pam. Ya. Bien, chiquillos, habíamos quedado en la clase anterior, habíamos estado revisando las características del gobierno absolutista, que si bien igual habíamos mencionado algunas cosas en clases anteriores, pero ahora habíamos estado hablando sobre ya el fundamento del absolutismo que tenía que ver, por ejemplo, con el despotismo ilustrado, que tenía que ver con esta idea de la monarquía de derecho divino, donde se justifica de alguna manera el ejercicio del poder absolutista por parte del rey, que se justifica por parte de autores ilustrados que le dan un sentido y le dan una lógica a cómo ejercer el poder desde la perspectiva de que solo Dios estaba sobre el rey, y de esta forma entonces nadie le puede discutir las acciones ni las decisiones del rey salvo Dios, ¿ya? Entonces, eh, de esa manera entonces va a ser un rey incuestionable en sus funciones, en sus acciones,
y de esa manera entonces se va a ir conformando el poderío del rey por sobre todos los elementos y todos los grupos y todos los estamentos dentro de la sociedad. ¿Ya? Dijimos además que esto obviamente entró en rivalidad con aquellos que habían tenido el poder anteriormente, que eran los señores feudales, y que de esto también les significó ganar la simpatía de algunos grupos por el hecho de tener este, entre comillas, enemigo en común, que eran los señores feudales. Los campesinos empezaron a simpatizar bastante con la figura del rey, ¿ya? Eh, y al final habíamos quedado en que las formas en que se establecía este absolutismo tenían que ver con, por ejemplo, tenía que ver con el establecimiento y las funciones del Consejo de Ministros, el ejército y la burocracia y la diplomacia, que hacían que estos tres elementos fueron los instrumentos que permitieron que los reyes se fueran fortaleciendo en el tiempo, consolidando de esta manera en los gobiernos de tipo absolutista en Europa, siendo el ejemplo más destacado el de la monarquía francesa en torno a la figura de Luis XIV. ¿Ya? Como les decía en esta imagen, se observa de manera bastante poderosa al rey de Francia, Luis XIV, quien en esa imagen manifiesta y deja manifiesto todo su poderío y cómo el tipo se sabe la persona más poderosa en la sociedad francesa de la época. ¿Ya? Eh, y ahí habíamos quedado. Gracias. Ahí habíamos quedado. ¿Ya? Hubo excepciones al sistema absolutista, no todos los estados europeos tenían absolutismo, ¿ya? Eh, Hubo ejemplos, por ejemplo, hubo ejemplos en el caso de las Provincias Unidas, en lo que actualmente es Holanda o los Países Bajos, en los cuales la burguesía tuvo una participación importante en el poder, donde incluso en estas provincias, en algunas de ellas, la burguesía hizo una especie de tenía tanta alianza y tanta unión con la monarquía, donde los burgueses incluso compraron, en el caso de Holanda y también en el caso en algunos estados de Francia, los burgueses compraron al rey, le compraron el gobierno de las ciudades. ¿Ya? De esta forma, entonces, los burgueses asumieron el gobierno de estas ciudades y a cambio le pagaban un impuesto fijo al rey mes a mes o año a año o cada 6 meses. ¿Ya? Entonces, se les pagaba un impuesto fijo al rey. De esta manera, entonces, el rey mantenía el poder, era reconocido como el rey de estos territorios, pero en el gobierno interno de estas ciudades no lo era tal, sino que quienes gobernaban realmente eran los burgueses. ¿Ya? En el caso de Inglaterra fue un caso distinto, donde en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en el caso de Inglaterra, lo que ocurrió fue que hacia fines del siglo XVIII, no, perdón, fines del siglo XVII, en 1688, para ser más preciso, ocurrió una revolución en Inglaterra que se le llamó la Gloriosa Revolución, y esta Gloriosa Revolución consistió en entregarle acceso a la burguesía al poder político a través del Parlamento. ¿Ya? Se creó una nueva cámara en el Parlamento británico que se llamó la Cámara de los Comunes. Y en esa Cámara de los Comunes pudieron participar los burgueses. De esa manera, entonces, en Inglaterra se establece un gobierno de un sistema monárquico, se mantiene un sistema monárquico hasta el día de hoy, un sistema monárquico
que se llama una monarquía de tipo, lo voy a escribir por acá, una monarquía de tipo parlamentario. Monarquía parlamentaria. Es decir, el rey o monarquía constitucional. Entonces, el rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra no gobierna sola, sino que gobierna con el Parlamento y gobierna de acuerdo a lo que establece la Constitución. De esa manera, entonces, el gobierno es un gobierno compartido y de esa forma los británicos entonces pudieron avanzar hacia adelante y no sufrieron lo que ocurrió en Francia, por ejemplo, con la Revolución Francesa, donde hubo manifestaciones contra el rey, contra el sistema de gobierno absolutista, por parte sobre todo de grupos burgueses. En Inglaterra no ocurrió eso, porque con anterioridad los burgueses lograron poder acceder al gobierno y al poder político. ¿Ya? De esa forma, entonces, no era un gobierno absolutista, sino que la reina, hasta el día de hoy, la reina de Inglaterra no gobierna haciendo lo que quiere, sino que gobierna de acuerdo a lo que le establece la ley, ¿ya? Lo que le establece la Constitución y lo que establece también el Parlamento. Entonces, se comparte el gobierno en Inglaterra. Y por eso es que son estas excepciones al gobierno absolutista. En el resto de Europa, o en gran parte del resto de Europa, estoy pensando en España, Francia, Austria, Bélgica, algunos territorios alemanes, algunos territorios italianos, en Rusia, entre otros, se mantiene y se va a mantener hasta, en el caso de Rusia, se va a mantener hasta el siglo XX, hasta la Revolución Rusa en 1917, se va a mantener un sistema de gobierno de tipo absolutista. ¿Ya? Y recién, a fines del siglo XVIII, 1789, con la Revolución Francesa, se van a poder ver algunos cambios en estos sistemas absolutistas. Y posteriormente, con las revoluciones encabezadas por Napoleón Bonaparte, también se van a ir ampliando esta revolución a otros países de Europa. Pero eso todavía falta. ¿Ya? Uh, el máximo esplendor se alcanza en la segunda mitad del siglo XVII y gran parte del siglo XVIII del gobierno absolutista. Sin embargo, el fin va a comenzar hacia fines del siglo XVIII con la Revolución Burguesa de Francia del año 1789, también conocida como Revolución Francesa, y los posteriores estallidos revolucionarios del siglo XIX. Durante gran parte del siglo XIX hubo muchas manifestaciones por parte de la burguesía en distintos lugares de Europa, en España, en Grecia, en España, en Grecia, en Austria, en Alemania, en Bélgica, en mismo Francia. Hubo distintas manifestaciones contra el sistema de gobierno absolutista, con la mayoría con muy malos resultados, pero ya con la Revolución Francesa se siembra una semilla de disconformidad frente al sistema de gobierno que existe, y por lo tanto también van a haber expresiones contra este sistema de gobierno. ¿Ya? La base o uno de los elementos que van a servir de base para esta queja contra el sistema absolutista tiene que ver con una nueva forma de pensar, una nueva forma de entender la sociedad, de entender la sociedad, el mundo en que viven, y eso va a estar determinado, por ejemplo, por la Ilustración. ¿Ya? La Ilustración va a ser, o lo podríamos definir como un movimiento filosófico, literario y científico que se desarrolla en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, que le vamos a llamar el siglo de las luces. ¿Ya? Por eso es que ilustración viene de ahí, también viene el término de la luz. ¿Ya? Viene y todo esto tiene que ver con qué, y lo que decía a continuación, que es
una importante modernización cultural en Europa y un intento de transformar las viejas estructuras, entre comillas, oscuras del antiguo régimen frente a una nueva forma, entre comillas, luminosa de ver este sistema al cual nosotros le vamos a llamar la ilustración y va a servir de base, como les decía, para los movimientos revolucionarios o los intentos revolucionarios de fines del siglo XVIII y de gran parte del siglo XIX. Las ideas fundamentales de la ilustración fueron las siguientes. Primero, la idea de la razón. La idea de la razón. ¿Ya? Donde la razón se convierte en el único medio para conseguir la verdad y junto con el progreso, que lo vamos a ver a continuación, constituye el camino para alcanzar la felicidad. ¿Ya? Eso es un principio casi literal de la ilustración. ¿Por qué se aparece la idea de la razón? Empieza sobre todo, aparece la idea de la razón como una especie de competencia con la fe, ¿ya? Donde, imagínate, si la idea del derecho divino decía que el rey solamente era superado por Dios, entonces digo, bueno, pero ¿y qué pasa? Decían estos tipos, ¿qué pasa si yo no creo en Dios? ¿Cómo se puede fundamentar un sistema político en la religión? No puede ser. Entonces, esto tiene que ser, no puede basarse en la religión, no puede basarse en una creencia, sino que tiene que basarse por hechos lógicos, por hechos eh, racionales. Entonces, que vienen de la lógica de las formas de pensar de las personas. Entonces, eh, el hecho de seguir haciéndose preguntas, esto es muy similar a lo que ocurrió con el humanismo. ¿Ya? De hecho, muchos elementos de la ilustración tienen que ver con el humanismo. El desarrollo del racionalismo, del humanismo, va a ser retomado por la ilustración. Aparece esta idea de progreso. ¿Qué es la idea de progreso? La idea de progreso tiene que ver con, que se llega a él a través de la ciencia, del desarrollo tecnológico, del desarrollo científico, que permite el avance de la humanidad en un sentido evolutivo, ir avanzando hacia adelante, en un sentido de mejora, ¿ya? Y obviamente también de manera indefinida. El progreso, y aparece la idea de progreso indefinido, como una idea eh, de que siempre vamos hacia adelante y siempre mejorando. ¿Ya? Obviamente van a haber momentos de la historia en que se va a cuestionar este desarrollo indefinido en la medida, por ejemplo, en que los europeos durante el siglo XIX se van a creer y van a asumir que son lo mejor del mundo mundial y resulta que se van a encontrar con que no son lo mejor del mundo mundial, sino que no son tan desarrollados ni tan avanzados, tanto así que se van a terminar enfrentando en diversas guerras mundiales, y eso obviamente los va a hacer cuestionarse eh, si es que realmente son lo mejor que hay en el mundo. Pero eso ya todavía nos falta un poquito para llegar a eso. La naturaleza, la naturaleza. Eh, ¿Cuál es el principio de la naturaleza? De que el origen de todo lo genuino, lo verdadero, lo auténtico, es la naturaleza. La sociedad en la que falsea y corrompe al hombre, que es bueno en un estado natural, pero que se convierte en malo en la medida en que se ve expuesto a las relaciones de la sociedad y a las relaciones que van a estar dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, todo sistema, finalmente la ilustración es bien clara, dice, la ilustración establece que todos los sistemas políticos son buenos, son perfectos. ¿Ya? Todos los sistemas políticos son perfectos, son buenos. El problema son las personas que lo llevan a cabo. ¿Ya? Entonces, dice, mira, si el absolutismo no sería malo si el rey no abusara de su poder absoluto. Como el rey abusa de su poder absoluto, hace que este sistema se vuelva malo. La democracia o el sistema de república es un sistema perfecto, pero se vuelve malo
por las acciones de las personas que están involucradas en los sistemas políticos. ¿Ya? Entonces, parte de ese, en el sistema natural del orden de cosas, de la naturaleza, de lo natural, casi en un sentido biológico, todas las personas son buenas, todos los sistemas políticos, todos los sistemas las formas de pensar son buenas. El problema es cuando las personas las llevan a cabo, se vuelven y se corrompen y se vuelven malas y se falsean también. ¿Ya? Y el principio de la felicidad. Aquí me parece un principio súper interesante, que es el principio de la felicidad. De hecho, los revolucionarios norteamericanos van a aplicar esta idea de la felicidad en su constitución. Aparece en la Constitución de Estados Unidos, en la Declaración de Independencia, aparece que es un rol importante del Estado, del Estado norteamericano, de los Estados norteamericanos, defender la búsqueda de la felicidad por parte de los ciudadanos. O sea, por lo tanto, aparece la felicidad como un bien de las personas. O sea, es algo, es como no solamente un tema hoy día nosotros en la Constitución chilena aparece aparece el término del bien común. ¿Ya? El tema de la felicidad supera el bien común, porque no es como, yo hoy día, si tú me preguntas, yo me considero que vivo bien, estoy en una situación de bienestar, ¿no? Hablamos de vivir bien, estoy en una situación de bienestar, pero también me considero feliz. Pero resulta que dice acá que el Estado, la Constitución, debe velar porque se cumpla este derecho, es un bien, es un derecho de las personas, la felicidad. Y obviamente yo no voy a ser feliz si es que hay un sistema autoritario de gobierno, si hay un sistema absolutista de gobierno, si es que hay personas que se toman más atribuciones de las que les corresponde, entre otros. ¿Ya? Entonces, obviamente parte de ahí importante tiene que ver con el cuestionamiento a las estructuras del antiguo régimen que no permiten que todas las personas alcancen o tengan la oportunidad de buscar su felicidad. Los vehículos de difusión de las ideas ilustradas fueron básicamente, insisto, la ilustración es muy similar en términos generales, es muy similar al humanismo. Podemos decir que es casi como un humanismo 2.0. ¿Ya? Entonces, los mecanismos de difusión también tienen que ver con un tema de lo escrito, basado, por ejemplo, en esta portada que aparece ahí, el primer tomo de la enciclopedia. Es decir, también la ilustración tiene una base también mucho de conocimiento, de un desarrollo intelectual, un desarrollo del conocimiento en general, basado obviamente en las sociedades científicas, en las sociedades literarias, artísticas, académicas, apoyadas por algunos poderes públicos. Por eso es que muchas ideas de ilustradas van a surgir, por ejemplo, en Gran Bretaña, donde la burguesía tenía participación importante de poderes públicos, por ejemplo, dentro del Parlamento. También se van a formar sociedades... Perdón, ¿qué fue eso? Ok, gracias. Qué miedo. ¿Está todo bien? Sí, Ya, siga nomás. ya, ok, gracias. Eh, bueno, pues cosas que pasan cuando uno está en vivo. ¿Ah? Se van a formar sociedades de amigos del país que se van a establecer normalmente en las principales ciudades y capitales de provincia. De hecho, en Chile también hubo sociedades de amigos. De hecho, había un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, por ejemplo, durante el siglo XIX, donde también se tomaron muchas ideas ilustradas, muchas ideas liberales ilustradas que provenían desde Europa. Y obviamente también las reuniones sociales, en los salones, en las tertulias, que eran estas reuniones sociales de personajes ilustrados, eh, que van dentro de sus conversaciones, que van a tener importancia eh, van a tener importancia en el cambio de la manera de pensar.
Entonces estos tipos van a empezar, dentro de sus discusiones, van a empezar también bajo los elementos que les decía, la idea de la razón, del progreso, de la naturaleza y de la felicidad, van a empezar a cuestionar la realidad que tienen ellos. Y van a decir, oye, pero ¿por qué tenemos un sistema de gobierno absolutista? ¿Podríamos tener otro sistema de gobierno? Se cuestionan ellos, y ahí aparecen nuevas propuestas y nuevas ideas en torno a cuáles son las condiciones y las características de que tienen que tener un sistema de gobierno para un país. Eh, Como decía, los orígenes del pensamiento ilustrado hay que buscarlo en Inglaterra y en Holanda, donde tuvo importancia la participación de la burguesía en el poder durante el siglo XVII. Ahí tiene su origen en la ilustración, sobre todo en la figura de Isaac Newton. ¿Por qué Isaac Newton es tan significativo? Aquí es cuando generalmente me dicen, profe, pero Isaac Newton tiene que ver con fuerza. Esto nosotros lo vimos en ciencia, ¿qué es esto? ¿Historia o es ciencia? ¿Qué onda? Entonces, si ustedes, generalmente cuando a mí me preguntan los alumnos, me preguntan la gente en la vida por qué yo soy profesor de historia, tiene que ver con esto, con que ser profesor de historia o saber de estos temas también involucra saber sobre otros temas, no solamente sobre temas de historia como tales, sino que también tengo que saber cuestiones de ciencia, también tengo que saber cuestiones de biología, también tengo que saber cuestiones de lenguaje, de literatura, de arquitectura, de todo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el caso de Isaac Newton, claro, el mito dice que el tipo estaba bajo un árbol de manzanas y se le cayó una manzana en la cabeza y el tipo empezó a pensar sobre la fuerza de la tierra que hizo que la manzana se cayera y por qué la manzana cae y no queda flotando o por qué nos mantenemos en pie sobre la superficie de la tierra. Y eso le llevó a elaborar sus tres leyes sobre la gravedad terrestre. ¿Ya? Entonces, en este sentido, obviamente la figura de Newton va a ser fundamental porque el tipo se va a cuestionar. Lo importante acá con la ilustración es generar el cuestionamiento, generar la pregunta. Si hubiese permanecido, y por eso es que entra en rivalidad la razón con la fe, si se hubiese prevalecido en Isaac Newton la idea de la fe, de hecho no, porque Dios quiso que la manzana se cayera, por ejemplo. Y cuando se dice eso, Dios quiso que la manzana cayera, como que no deja mucho espacio más a la discusión. ¿Ya? Es como, bueno, cayó la manzana, será, Diosito quiso, ¿no? No, en este caso es, ¿por qué se cayó la manzana? No, porque Dios quiso que se, pero, no, pero ¿por qué? Po? Entonces, él comienza a explicarse o a buscar la explicación en torno a esta caída de la manzana. Y ahí encontramos casi todos los principios de la ilustración. Encontramos el principio de la razón, hacerse preguntas racionales para buscar la verdad. ¿Por qué la manzana se cayó? En la idea del progreso, del desarrollo de la ciencia. La ciencia no tiene que ver con la ciencia, la ciencia no está, no hay una, la ciencia no es ciencia porque genere conocimiento. La ciencia es ciencia porque sigue un método científico. Entonces, en este caso, cuando Newton busca la respuesta racional a la caída de la manzana es porque él hace un método para elaborar una experimentación y todo lo que quiera. Desde el punto de vista político posterior está John Locke. John Locke va a ser el padre de lo que nosotros hoy día conocemos como nuestro sistema político actual, que es un sistema que funciona y que se establece a partir de los poderes de la separación de los poderes del Estado. Entonces, él plantea, él dice, mira, no es que el absolutismo sea un mal sistema de gobierno, no hay una crítica directa al absolutismo. ¿Ya? Eso era considerado casi traición a la monarquía, por lo tanto era muy cuidadoso en decir eso. No es que el absolutismo era un mal sistema de gobierno. El problema, como les decía, el problema es que en la práctica, en la sociedad, había un abuso de poder, y eso era lo negativo.
Por lo tanto, para evitar que hubiese un abuso de poder, había que evitar que el poder se concentrara en una sola persona o en un solo grupo. Por eso es que John Locke proponía y promovía la división de los poderes en distintos grupos. Y por eso es que hoy día, por eso se considera a John Locke el padre de nuestro sistema político actual, donde nosotros tenemos un sistema político, donde tenemos un poder ejecutivo que es el que gobierna, tenemos un poder legislativo que es el que hace las leyes, y tenemos un poder judicial que es el que aplica las leyes. ¿Ya? Y eso se lo debemos a John Locke. Otros pensadores ilustrados, sobre todo desde el punto de vista político, que va a tener altas repercusiones en lo que va a ocurrir después, sobre todo con la Revolución Francesa, fueron los siguientes autores. Por ejemplo, Montesquieu, quien teoriza sobre la división de poderes. ¿Ya? Él dice, si bien John Locke propone y dice, sí, debe haber una separación de poderes, lo que hace Montesquieu es decir cómo debe funcionar esta división de poderes. ¿Ya? ¿Cómo debe funcionar esta división de poderes? Y él dice, debe haber un poder ejecutivo, debe haber, y eso lo propone Montesquieu. Voltaire habla sobre la libertad de pensamiento, o sea, él se mete en lo que responde a las características de las personas como tales, ¿ya? Dentro del sistema político. Y aboga por una nueva religión, una búsqueda de un deísmo que sustituya a la revelada. Él dice, debe haber una religión que funcione en base a la razón y no en base a la fe. Entonces, casi algunos plantean que Voltaire es casi como un defensor de la ciencia como religión. ¿Ya? Hay algunos cuestionamientos, pero sí es bastante acercado a eso. Y Rousseau hace hincapié en la concepción de la naturaleza y las relaciones sociales entre los hombres. Rousseau va a hablar y va a utilizar un término que se va a llamar el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Finalmente, nosotros como sociedad llegamos a un acuerdo tácito, es decir, no es como una cuestión real, de que debemos organizarnos en torno a la figura de un Estado. ¿Ya? Y por lo tanto, nosotros como miembros de esta sociedad debemos aceptar el, para nuestro logro de nuestra felicidad y el logro del bien común y todo eso, y el respeto de los derechos y los deberes y todo lo demás, nosotros debemos aceptar o hemos aceptado como sociedad que el Estado nos gobierne, pero es parte de un acuerdo social, de un contrato social. ¿Ya? Y por lo tanto, Rousseau lo que habla es de cómo surge esta idea del Estado, que en realidad es un acuerdo entre personas. ¿Ya? Pero el Estado, yo siempre, para mí, siempre el Estado, para mí es una cuestión súper poderosa. Yo digo, yo siempre ocupo este ejemplo, digo, mira, para mí el logro del Estado, el triunfo del Estado es la luz roja del semáforo en la noche. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, yo si uso cinturón de seguridad, yo no uso cinturón de seguridad para que un carabinero no me pase un parte. Yo uso un cinturón de seguridad por un tema, valga la redundancia, de seguridad mía, si es que tengo algún accidente. Pero en el caso del semáforo en rojo, a pesar de que en la noche a lo mejor no anda nadie y yo me detengo igual en el semáforo en rojo, ¿es por qué? Porque a pesar de que el Estado me vea o no me vea, yo igual cumplo las normas. Eso es el triunfo del Estado. Eso es el triunfo del Estado. ¿Ya? Donde nosotros le hacemos caso al Estado, aunque el Estado no esté encima de nosotros, recordándonos que tenemos que cumplir con ciertas funciones. ¿Ya? Y eso es parte también del contrato social, donde yo asumo que el Estado hace que se respeten derechos hacia mi persona, pero a cambio yo cumplo con deberes que me corresponden a mí como persona miembro de esta sociedad. ¿Ya? Es decir, pues yo puedo ejercer mis derechos, pero también debo cumplir con mis deberes. Y eso es el contrato social, estas relaciones sociales entre los hombres. Es decir, ahí se cumplen derechos y deberes. Derechos se hacen cumplir de una parte por parte del Estado y los deberes los cumplen las personas. Desde el punto de vista económico, la ilustración
tuvo que ver con dos visiones. Primero, la fisiocracia y el liberalismo, que entran en colisión con la tendencia que había en el momento, que era todavía el mercantilismo, que esta búsqueda de riqueza basada en los metales preciosos como el oro y la plata. La fisiocracia, como lo vimos por ahí en algún momento anteriormente en la economía del antiguo régimen, sostiene que la riqueza de un Estado proviene de la naturaleza, más específicamente de la agricultura. El principal teórico de la fisiocracia va a ser Stein. Y por lo tanto, no solamente la agricultura, sino que la posesión de tierras es lo que te da un estatus de riqueza. Da lo mismo tener oro, tener plata, dice la fisiocracia. Lo importante es tener tierras. ¿Por qué? Porque yo no saco nada teniendo oro y plata. Si yo soy dueño de tierra y no te dejo comprar mi tierra, ¿quién tiene el poder ahí? El dueño de la tierra. No la tiene el que tiene más dinero. ¿Ya? Y en el caso del liberalismo, dice que los defensores del liberalismo dicen que la riqueza del Estado no está ni en la acumulación de metales preciosos, como lo establecía el mercantilismo, ni está en la agricultura o en la posesión de tierras que establecía la fisiocracia, sino en la libertad, ¿ya? En el hecho de que yo soy libre de hacer lo que yo quiera para producir o para generar riqueza. El padre de esta idea del liberalismo fue Adam Smith, quien planteó que el Estado no debía intervenir en la actividad económica, no debía intervenir en la actividad económica. De esa forma, entonces, la economía va a estar basada en un elemento que no se había considerado hasta esta época, que es el mercado. Y en el mercado va a ser significativa la relación entre dos elementos que tampoco habían sido considerados hasta este momento, que era la oferta, la oferta, ¿dónde estás? Ahí estás. La oferta y la demanda. Y en la relación entre la oferta y la demanda, en el mercado, se va a producir la libertad. ¿Por qué? Porque yo puedo ofrecer lo que yo quiera. Eso es lo que propone Adam Smith. Esa es la libertad. Vender lo que yo quiera. Vender absolutamente lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque va a haber, porque a ver, ¿qué puedo vender? Eh, uh, ¿Qué puedo vender? Trajes de baño en invierno. A mí nadie me impide vender trajes de baño en invierno. La oferta. Está esto, aquí. La oferta. Trajes de baño en invierno. Yo estoy ofreciendo, eso quiere decir oferta, no es de rebaja de precio, no. La oferta es lo que yo ofrezco para vender. ¿Ya? Entonces, mi oferta es, yo vendo traje de baño en invierno. Y lo pongo aquí en el WhatsApp del condominio, pongo, hola, vendo trajes de baño en invierno. ¿Cuál va a ser el problema? Y esa es la libertad, yo puedo vender lo que yo quiera. El problema es que alguien me lo compre. La demanda, la necesidad de ese producto. Si no hay demanda, a pesar de que la oferta sea alta, si la demanda es baja, ¿qué hago? Yo que estoy ofreciendo un producto, ¿qué hago? En el mercado, lo que voy a hacer, le voy a bajar el precio. Voy a poner algo que generalmente la gente le atrae bastante y le voy a poner ofertas, po. Descuentos, 50% de descuento, 10% de descuento, 20% de descuento. Y de esa forma hago que la gente compre mi producto. ¿Ya? ¿Ya? De esa forma hago que la gente compre mi producto. Pero bueno, eso ya nos vamos a adentrar un poquito más adelante. Chiquillos, dudas, consultas. ¿Está todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Dedito para arriba, ¿está todo claro? ¿Sí? Bien, chiquillos.
Súper, gracias Valentina. Chiquillos, vamos a quedar con la clase hasta acá. Recuerden que la prueba queda hasta el día viernes abierta, pueden hacerla hasta el día viernes, no se preocupen si Classroom les dice que no lo pueden hacer, háganlo nomás. Chao, que estén bien, cuídense, nos vemos.